Gusto en saludarles una vez más. Vamos a resolver un ejercicio relacionado con el tema de potencial eléctrico que dice así. En un punto 4,0 metros se localiza una carga de 8 microcoulomb. Calcular el punto sobre el eje Y donde debe colocarse una carga de menos 16 microcoulomb para que el potencial eléctrico en el origen sea nulo. Lo primero que vamos a dibujar es un plano cartesiano y en ese plano cartesiano vamos a dibujar las dos cargas que nos están dando. La carga positiva de 8 microcoulomb. Esta carga positiva está ubicada en el punto 4,0 metros. 4,0 metros se encuentra del origen hacia mi mano derecha sobre el eje de las abscisas. Supongamos que es en este lugar. Y la segunda carga, que es la carga negativa, se encuentra ubicada sobre el eje Y, es decir, sobre este eje, pero no sabemos específicamente en qué punto está ubicada esa carga. Vamos a suponer que está sobre el eje Y positivo, en este lugar. Lo que sí nos indican es que estas dos cargas deben crear un potencial eléctrico en el origen de coordenada de tal manera que ese potencial sea nulo, es decir, que ese potencial eléctrico sea igual a cero. Es importante hacerse la pregunta cuándo un potencial eléctrico es nulo en un punto. Un potencial eléctrico es nulo en un punto cuando la suma algebraica del potencial creado por estas dos cargas, en este caso, es igual a cero. En pocas palabras, esta carga positiva crea un potencial eléctrico en este punto que me va a dar como resultado un escalar. Un escalar es un número. Y esta otra carga crea un potencial eléctrico en este punto que sería otro escalar. Cuando yo sumo esos dos escalares, algebraicamente el resultado debe ser igual a cero. Y si el resultado es igual a cero, entonces significa que ese potencial creado por las dos cargas es nulo. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Nuestro objetivo es buscar el punto o la distancia del origen a dicho punto donde yo debo ubicar esta carga para que ese potencial sea nulo. Recuerda que esta carga o va acá sobre el eje X, sobre el eje Y, positivo, o sobre el eje Y negativo. Es una suposición que yo hice colocándolo acá, pero esta carga podría ir tanto acá como acá. Y eso es lo que nosotros vamos a ubicar. Lo primero que vamos a hacer entonces es hallar este potencial eléctrico. Para hallar este potencial eléctrico en un punto se usa la siguiente fórmula. El potencial 1 va a ser igual a la constante electrostática multiplicado por la carga Q dividido entre la distancia de separación de la carga al punto en estudio. Como conocemos toda la información de esta carga positiva, entonces vamos a hallar el potencial eléctrico de esta carga en este punto. Sustituimos la constante electrostática, que es de 9 por 10 elevado a la 9 newton metros cuadrados sobre coulomb cuadrado. Sustituimos la cantidad de carga, que es 8 microcoulomb transformado a coulomb, es igual a 8 por 10 elevado a la menos 6 coulomb, dividido entre la distancia de separación de la carga a este punto, que serían 4 metros. Esos 4 metros los sustituimos. Hacemos uso de nuestra calculadora, multiplicamos los factores del numerador, 9 por 10 elevado a la 9 por 8 por 10 elevado a la menos 6. Ese resultado lo dividimos entre 4 y obtenemos que el potencial eléctrico de la carga positiva en este punto es de 18.000 voltios. Como ya conocemos el potencial eléctrico de la carga positiva en este punto, podemos conocer también el potencial eléctrico de la carga negativa en este punto. Eso lo hacemos sustituyendo este resultado donde se encuentra la variable B1. Quedaría de esta manera: 18.000 voltios sumado con el potencial eléctrico 2 debe ser igual a 0. Trasladamos al segundo miembro 18.000 voltios
acá tiene signo positivo, en el segundo miembro va a tener signo negativo. Nos quedaría entonces que el potencial eléctrico de la carga 2 en este punto, para que sea nulo ese potencial eléctrico, entonces la carga 2 debe crear, valga la redundancia, un potencial eléctrico de menos 18.000 voltios. Ahora bien, vamos a usar esta misma fórmula para esta carga y de esa fórmula vamos a despejar la variable R. Recuerda que nosotros debemos buscar es el punto donde debemos colocar esta carga. Por esa razón voy a despejar esta variable. R que está dividiendo la escribo multiplicando en el primer miembro y potencial eléctrico 2 que está multiplicando ahora la escribimos en el segundo miembro dividiendo. Quedaría de esta manera. Como vamos a buscar es una distancia, entonces voy a colocar esta variable en valor absoluto. Recuerda que las distancias son siempre positivas. Si nos movemos o nos desplazamos del origen hacia arriba, la distancia desde este punto a este punto va a ser un valor positivo. Pero en caso contrario, si yo me desplazo desde este punto hacia abajo, entonces la distancia sigue siendo positiva. ¿Qué vamos a hacer entonces? Vamos a sustituir los valores correspondientes a cada variable y de esta manera vamos a determinar esta distancia. K es la constante electrostática, Q es la cantidad de carga que es de menos 16 microcoulomb y potencial eléctrico 2 es de menos 18.000 voltios. Antes de sustituir debemos tomar en cuenta que por definición un valor absoluto nos da dos resultados, un resultado positivo y un resultado negativo. Sustituyendo en esta fórmula, entonces tenemos que R va a ser igual a la constante electrostática, que es de 9 por 10 elevado a la 9 newton metros cuadrados sobre coulomb cuadrado, multiplicado por la cantidad de carga, que es de menos 16 microcoulomb. Menos 16 microcoulomb transformado a coulomb es menos 16 por 10 elevado a la menos 6 coulomb, dividido entre el potencial eléctrico 2 que es de menos 18.000 voltios. Cuando trabajamos con potencial eléctrico se debe colocar el signo de la carga. Realizando las operaciones en el numerador, 9 por 10 elevado a la 9 multiplicado por menos 16 por 10 elevado a la menos 6, ese resultado lo dividimos entre menos 18.000 voltios y obtenemos que R debe ser igual a 8 metros. Sustituyendo los mismos valores en esta segunda fórmula tenemos que R va a ser igual a la constante electrostática, la cantidad de carga de microcoulomb a coulomb dividido entre menos 18.000 voltios y obtenemos que R va a ser igual a menos 8 metros. ¿Qué significa esto? Que esta carga de menos 16 microcoulomb se debe ubicar sobre el eje de las ordenadas o el eje Y en el punto 8, es decir, desde el origen hacia arriba, 8 metros, y desde el punto origen hacia abajo, 8 metros. No es que la distancia sea negativa, sino que este es un valor de la componente Y negativa hacia abajo. ¿Ok? Entonces, esos puntos serían, el punto 1 sería 0 para X y 8 para Y. Y el punto 2 sería 0 para X y menos 8 para Y. Resumiendo, entonces, esta carga la podemos ubicar en el eje de las ordenadas positivo o podemos colocar esta misma carga en el eje de las ordenadas negativa. Y de esa manera el potencial eléctrico en dicho punto va a ser igual a 0. Hasta aquí el video. Suscríbete al canal y hasta una próxima entrega.